Vamos a hablar el día de hoy de el misterio de la esposa de Caín y la descendencia de Adán y Eva. ¿Cómo nosotros podemos explicar con la Biblia, hermanos, esta maravillosa, obviamente, historia de la esposa de Caín? Nos hacen la pregunta del millón. Por ejemplo, algunas preguntas a considerar y que no debemos de pasar por alto son: ¿con quién se casó Caín en la tierra de Nod? ¿A quién le temía Caín cuando fue expulsado de la tierra de sus padres, por decirlo de alguna manera, de la tierra de Adán y de Eva? O sea, del lugar geográfico donde se encontraban. ¿Y por qué Dios le pone una marca a Caín? Porque Caín teme que si cualquiera, ¿verdad?, que lo encontrara, le mataría. ¿Cómo podría, verdad, Caín, cómo pudo hablar de esa manera si se da por conclusión errada que solamente había una generación, si mucho, de 4 habitantes en el planeta Tierra? Estos 4 habitantes sería Adán, sería Eva, sería Caín y sería, obviamente, Abel, quien fue asesinado por el mismo Caín. Y bueno, de repente dice que se va y Caín encuentra una esposa en la tierra de Nod. Y bueno, han surgido obviamente muchas teorías, han surgido muchas explicaciones. Cómo nosotros, desde un punto de vista bíblico, podemos explicar con quién se casó Caín, quién fue la esposa de Caín, de dónde salió la esposa de Caín, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los mayores secretos y que debemos nosotros mirar en la palabra de Dios es que nosotros, no secretos, pero en realidad, ¿cómo podemos interpretar estos textos de la Biblia? El capítulo 4 de Génesis tiene que irse interpretando paralelamente con el capítulo 5, porque el capítulo 5 es el resumen de la vida de Adán y de Eva y de todos sus descendientes y de sus generaciones. ¿Cómo nosotros podemos entonces, verdad, armonizar el capítulo 4 con el capítulo 5? Tenga por lo tanto sabido que si usted lee liberadamente el capítulo 4 y versículo 1 y 2 de Génesis, se van a sacar conclusiones erradas, porque se está aislando el texto del contexto. Y en el capítulo 4, verso 1 y 2, si se lee nada más así, se va a dar por hecho, se va a dar por sentado que realmente Adán y Eva existieron con Caín y Abel. Serían en la primera generación 4 habitantes, y por lo tanto cuando se va a Caín, es expulsado por la maldición de Dios y llega a la tierra de Nod. Se encuentra, se supone, se presume que se encuentra con una mujer que pertenecía por ahí, ¿verdad? Quizás a una raza humana de mujeres, pero que no eran descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, otra humanidad, o como bien han dicho algunas otras teorías, los Anunnakis, cómo llegaron y crearon al humano. Bueno, han surgido muchas cosas, pero nosotros vámonos a entrar a lo que dicen los textos sagrados de la palabra de Dios. Génesis capítulo 4, vamos a leerlo. Génesis capítulo 4, versículo 1 en adelante. De antemano mando saludos a todos nuestros hermanos, amigos de YouTube. Gracias por su paciencia, por estarnos apoyando. De verdad les mando un caluroso saludo a todos. Gente tan linda de todo Sudamérica, Centroamérica, de México y de Estados Unidos. Saludo a los españoles, ¿verdad? A los hermanos de España. Ahí nos disculpamos de antemano con todos por nuestra tardanza, pero tenemos mucho trabajo en la obra de Dios. Y bueno, saludos a todos en general. De verdad, estamos muy contentos y agradecidos con Dios de estar en sintonía, ¿verdad?, con ustedes.
Gloria sea al Señor para siempre. Sigan apoyando nuestro canal, sigan promoviendo los videos. Nosotros no lucramos con la palabra de Dios para nada. Estamos totalmente dedicados a enseñar y a tratar obviamente esos misterios en los cuales muchos no entran. Y quizás por ese lado, por un lado recibe uno críticas, por otro lado recibe uno, ¿verdad?, motivaciones para seguir adelante. Y bueno, pues nosotros estamos conscientes de eso porque no todos se meten a este tipo de misterios, no todos entran a explicaciones como estas, pero sí hay muchos que nos adentramos pidiéndole al Señor el consejo y la revelación de su palabra para poder explicar estas cosas. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, esta frase es importante en el verso 3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahweh: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Muy bien, amados hermanos, importante, ¿no? Importantes versículos. Repito, vamos a estar interpretando la Biblia a la luz de su contexto. Por lo tanto, vamos a manejar el capítulo 5 y el capítulo 4 juntos para poder entender a qué se refieren estos versículos. ¿Quién era la esposa de Caín, la mujer de Caín? Y cómo también podemos nosotros explicar esto. Yo sé que han surgido muchas teorías. Hay una teoría impresionante, de verdad. Yo la relaciono mucho con los ángeles caídos que llegaron y visitaron a la humanidad en el capítulo 6 de Génesis. Todos ustedes ya conocen nuestra postura con relación a eso, porque en el canal, aquí en Misterios de la Biblia al Descubierto, tenemos 2 videos que hablamos de los Nefilim y dimos una explicación bíblica con relación a eso. Entonces, pero nosotros relacionamos a los Anunnaki en algunas áreas, no en todas, pero en algunas áreas, con los ángeles caídos que visitaron a la humanidad en Génesis 6. De eso hablaríamos en otra ocasión, los Anunnakis y su relación, ¿verdad?, con los ángeles caídos según la Biblia.
Pero bueno, estimados hermanos, vayamos adelante con esto, porque se ha dicho que, por ejemplo, en más de 20,000 tablillas sumerias que se han encontrado en escritura cuneiforme y que fueron encontradas sobre todo en Irak hace más de unos 100 años aproximadamente. Bueno, pues las personas que leen sumerio, ¿verdad? Que se dedican a la traducción de este tipo de tablillas, pues bueno, ahí en esas tablillas se encontró que los Anunnakis fueron los que crearon a la humanidad, etcétera, etcétera, y se habla de hace miles de años que sucedió eso, cuando la raza Anunnaki llegó a la Tierra en busca de minerales necesarios. Ellos andaban en busca del oro porque la atmósfera de su planeta Nibiru, como se le conoce, pues se había dañado. Y entonces el oro fue uno de los grandes hallazgos que ellos encontraron en el planeta Tierra. Nibiru es un planeta que pertenece supuestamente a nuestro sistema solar y muchos de ustedes pueden encontrar gran información a través de todo el internet con relación al planeta Nibiru y los Anunnaki. Pero bueno, se encuentran con el hombre mono supuestamente en la Tierra y ellos ya en una serie de injertación de cromosomas, de células, alteraron genéticamente al hombre mono hasta convertirlo en un humano. Obviamente estas son teorías, pero bueno, por ahí y muchos han llegado a explicar que Caín se casa con, quizás, esto es lo que ellos explican, ¿verdad? Porque, repito, son teorías, llega y se casa pues con una hija de los Anunnaki. Bueno, son teorías, repito, hermanos, lo que nosotros debemos de adentrarnos es a la explicación 100% bíblica. Bien, tenemos entonces aquí una historia maravillosa, tenemos una historia sorprendente. En lo personal me encantan las historias del Génesis porque hay grandes misterios y aquí está el origen casi de todo en la Biblia. El origen, la explicación de todo. De hecho, eso quiere decir Génesis, en hebreo Bereshit, que quiere decir el comienzo, el principio, el origen de todas las cosas. Cuando nosotros nos adentramos a este texto sin su contexto, llegaremos a conclusiones muy equivocadas. Quiero dar por sentado que la generación de Adán y Eva no solamente fue Caín y Abel, sino que Adán y Eva se multiplicaron sobremanera. La Biblia dice que ellos se multiplicaron a tal grado que tuvieron hijos e hijas, y estos hijos e hijas ya habían sobrepoblado el planeta Tierra. ¿Por qué lo hicieron? Porque Adán y Eva habían tenido una orden. En Génesis capítulo 1, la orden de Dios era muy clara. En Génesis capítulo 1, verso 28, Dios les había dicho, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla. Entonces, estamos nosotros viendo que Adán y Eva ya tenían la orden de parte de Dios de la multiplicación genética, biológica. Por lo tanto, sabemos que ellos estaban en un sentido cumpliendo ese mandamiento que Dios, o esa orden que Dios les había dado. Por lo tanto, no debemos de dar por sentado que solamente existiera Adán, Eva, Caín y Abel en la primera generación. ¿Por qué razón? Cuando nosotros comparamos el capítulo 5 con el capítulo 4, repito, el capítulo 5 es el resumen de la vida de Adán, por lo tanto tiene que ir en conjunto al capítulo 4, entre otros versos de la Escritura, entre otros versículos. Veamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, verso 5, cómo dice y nos aclara la palabra de Dios de cómo los patriarcas antediluvianos, que existieron antes del diluvio, vivieron casi todos más de 900 años. Vea usted, si los patriarcas desde Adán hasta Matusalén o desde Adán hasta Noé viven más de 900 años, ¿cuánto no se multiplicarían? Todos los patriarcas
aquellos 10 grandes patriarcas que existieron, desde Adán hasta Noé, ¿cuánto no se multiplicarían? Ahora, todos se conocieron paralelamente, o sea, vivieron juntos, porque, por ejemplo, no quiere decir que si nació Enos o Cainán, por ejemplo, Mahalalel, por ejemplo, o Jared, por ejemplo, no quiere decir que ellos no conocieron a Adán, el primer hombre. Recordemos que todos vivieron casi 1000 años y todos ellos, de forma paralela, se conocieron los unos a los otros. Pero todos ellos se multiplicaron, partiendo de que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en el planeta Tierra. Veamos Génesis capítulo 5, verso 5. Dice la Biblia, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Repito, 930 años y murió. En 930 años, ¿cuánto no se multiplicaría Adán y Eva? Entonces, atentos, porque no es solamente, ¿verdad?, el pensar de que en esa generación solo hubo 4. No es así. Vea, más de 930 años, más de 900 años, vivió Adán, el primer hombre, el patriarca. Su hijo Set, por ejemplo, dice la Biblia en el verso 8 del capítulo 5, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Enos, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Ve ahora Cainán. Cainán, en el verso 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. En el caso de Mahalalel, dice el verso 17, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vea el verso 20 con respecto a Jared. A Yared, dice, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y pues bueno, todos, ¿verdad?, conocemos lo que vivió Matusalén. El verso 27 dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Y estos textos leerlos a la luz del capítulo 4 también, para que la Biblia nos vaya dando luz de interpretación. En más de 9 siglos que vivieron estos patriarcas, casi 1000 años, cada uno de ellos, ¿cuántos hijos e hijas no cree usted que hayan tenido en esas generaciones? Bueno, esto es sorprendente porque hoy en día podemos ver, ¿verdad? En los 60, en los 80, las familias, los matrimonios llegan a tener hasta 14, 15 hijos. Hay familias que me dan testimonio. Bueno, mis abuelos llegaron a tener hasta 18 hijos. Ay, sí, hay historias increíbles con relación a esto en tan solo 2 o 3 generaciones. Aquí estamos hablando, señores y señoras, estamos hablando de más de 900 años de vida. Muchos han dicho, bueno, en realidad antes los años no se contaban así. Pero bueno, de todas maneras, aunque usted resumiera, digamos, de 900 años, quitarle 300 a un patriarca y dejarlo con 500 años o con 400 años, de cualquier forma, la multiplicación sería impresionante. De cualquier forma. Ahora, recordemos que en la antigüedad solamente se hacía mención de los hijos más sobresalientes. En este caso se ha dicho que Abel, ¿verdad?, y Caín eran quizás mellizos o eran gemelos, pero primero nace Caín. De cualquier forma, se ha dicho que eran los hijos que iban a los hijos más reconocidos, los que marcaban la historia, como suele suceder todavía en muchas familias y en muchas culturas, que solamente se hace mención de los hijos más sobresalientes, no se menciona mucho a sus hermanos y a sus hermanas por nombres, porque quizás no hicieron muchas hazañas, quizás no eran líderes, quizás no eran muy influyentes. En las culturas antiguas esto se hacía mención solamente de los hijos y de las hijas más sobresalientes, los que marcaban la historia. Caín y Abel. Esto es lo que sucede, se habla de un asesinato, de una muerte, se habla de que Dios mismo tiene que hablar con Caín. O sea, son los hijos que marcan la historia y por eso se hace mención explícita de ellos. No obstante, los otros hijos de Adán y de Eva,
que para Josefo, el historiador judío, que todos conocemos, que para Josefo, Adán y Eva en la primera generación tuvieron más de 50 hijos, entre hijos e hijas. Entonces, Josefo nos deja escrito así, que fueron por ahí, creo, si no me equivoco, 56 hijos los que tuvo Adán y Eva en la primera generación. De entre ellos, pues Caín y Abel son los que marcan la historia, por eso se les menciona a ellos en la escritura de una forma explícita, pero los otros se les omite, se les deja nada más en la expresión hijos e hijas. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, o sea, implícitamente, pero ahí estaban, eran parte de esa generación. Bien, ya vimos nosotros cómo los patriarcas aquí viven más de 9 siglos. Imagínese usted tomando estos 9 siglos como 900 años en nuestra actualidad, de cómo entendemos nosotros el tiempo de 900 años, pues sería simplemente impresionante. Pero repito, si se entendiera de todas maneras que esos 900 años, si se resumen a unos 400 años en realidad, de todas maneras es impresionante la multiplicación de aquellos patriarcas. De cualquier forma, voy a tomar yo como dato estos más de 9 siglos, como lo entendemos en nuestra actualidad, para no entrar en ese tipo de detalles y perdernos el tema que tenemos, que es los misterios de la esposa de Caín y la descendencia de Adán y Eva. Bien, estos patriarcas, también en el capítulo 5 vamos a ver la expresión que dice y engendraron hijos e hijas. Note usted en cada versículo. En el versículo 4 del capítulo 5 vemos nosotros, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. En el verso 7, Set, fíjese bien, hablando de Set, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Ahora veamos a Enos en el en el versículo 10. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. ¿Está notando? Cainán. En el caso de Cainán, en el verso 13 dice, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Vea usted lo de Jared. En el verso 19 dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Matusalén, en el verso 26 dice, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. En el verso 30, Lamec dice así, en el verso 30 sobre Lamec nos dice la escritura, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y todos sabemos que Noé engendró a sus hijos a la edad de 500 años. Pero bueno, ya notó usted la frase que dice engendró hijos e hijas y hijos e hijas. Todo esto se tiene que leer a la luz del contexto del capítulo 4, porque si no tendría graves dificultades. Y esto es parte de la interpretación bíblica, que un texto sin contexto es un pretexto. Por lo tanto, nosotros debemos de interpretar la Biblia de esta manera, armonizándola capítulo, ¿verdad?, en su contexto, versículo por versículo, buscando su contexto genérico para poder sacar una conclusión coherente de las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos y hermanas, viendo nosotros esa expresión engendró hijos y hijas, se puede imaginar la gran cantidad en 9 siglos, 900 años de cada patriarca, que cada uno de ellos logra vivir más de 900 años. ¿Cuántos hijos e hijas no tendrían en esas generaciones? Realmente el número sería impresionante. Sería impresionante. Entonces no estamos hablando de una generación escasa en el tiempo de Adán y Eva. Estamos hablando, por ejemplo, Mahalaleel, dice la Biblia que él tiene su primer hijo a los 65 años. El promedio de edad de los patriarcas para poder engendrar
Ya se nos dice en la Biblia, Mahalaleel logra tener su hijo a los 65 años. En el caso de Adán, todos sabemos que a los 100, si no me equivoco, a los 130 años, si por ahí está escrito, ya tiene a su primer hijo, ya comienza a multiplicarse. Entonces nosotros debemos de poner atención a esto. El promedio de vida de los patriarcas ya era, ¿verdad? El engendrar. Perdón, lo de Adán es que a los 130 años tiene a Set. O sea, ¿qué pasó en esos 130 años? Ahorita lo vamos a explicar. Pero tiene a Set, pero ya había nacido Caín y Abel antes de Set, obviamente. Pero en ese transcurso de tiempo, Adán y Eva ya se habían multiplicado con hijos e hijas, porque son 130 años de edad. Entonces, cuando los que cursan, los que pasan, cuando engendran a Set, pero debemos de tener mucho cuidado, porque en esos 130 años, ¿cuántos hijos e hijas no tuvieron? Bueno, eso lo tenemos más para adelante. Por ahorita vamos a hablar del promedio de los patriarcas para engendrar, el promedio de edad para engendrar hijos e hijas. Ya estamos diciendo que, por ejemplo, Mahalaleel tiene su primer hijo a los 65 años de edad. Él vivió 895 años y a los 65 años de edad ya tenía su primer hijo. Note usted entonces, viviendo casi 900 años Mahalaleel, a los 65 años de edad engendra su primer hijo. Eso quiere decir que los patriarcas ya tenían la potencialidad de poderse procrear, engendrar desde temprana edad. ¿Puede usted imaginar cuántos hijos no llegaron a tener estos patriarcas? Aunque Noé tuvo sus hijos hasta los 500 años de edad, según Génesis 5, verso 32, dice que tuvo a Sem, a Cam y a Jafet, después del diluvio, antes del diluvio, y con ellos sabemos que se se volvió a poblar el planeta Tierra, se volvieron a procrear. Eso es lo que quería decir. Se volvieron a procrear y bueno, el planeta volvió a habitarse con los 3 hijos de Noé. Todos entonces debemos de saber que el promedio de edad a los 65 años de edad vemos a uno procreando, y a los 500 años de edad vemos a otro también procreándose. Por lo tanto, entendemos que los patriarcas podían a una edad temprana procrearse y también a una vejez ya avanzada o a la mitad de su vida podían tener hijos. Entonces, atentos, porque esto nos da a nosotros el dato y la clave para entender que tenían grandes generaciones y el planeta estaba poblado de una manera impresionante. Tome nota, ¿verdad? Apunte, porque estos son datos que le van a ayudar. Así que ellos entonces podían multiplicarse de una manera tremenda. Vamos nosotros a suponer, repito, vamos a suponer, nada más para entender más o menos la cantidad de habitantes que pudo haber habido en aquel tiempo, en la primera generación de Adán y Eva, desde Adán hasta Jared, más o menos para entender a las generaciones antediluvianas que existieron obviamente antes de la catástrofe del planeta Tierra, del diluvio universal, epirogénesis, como se le ha, ¿verdad?, llamado este juicio que vino de parte de Dios a toda la humanidad. Bien, vamos a decir que, por ejemplo, las parejas de aquel tiempo podían tener un hijo o 2 hijos cada 3 años. Un hijo o 2 hijos cada 3 años. Imagínese, un hijo o 2 hijos cada 3 años. Sería impresionante por más de 900 años multiplicándose, o más de 800 o de 700 años multiplicándose. Pero digamos que se multiplicaran solamente los patriarcas cada 10 años, que es muy pobre eso, hablar de esa manera es pobre, pero vamos a decir, cada 10 años podían multiplicarse, cosa que sería imposible, porque los patriarcas bien pudieron multiplicarse cada 2 o 3 años, como bien estaba diciendo anteriormente. Pero bueno, cada 10 años teniendo un solo hijo. Si partimos de este dato, ¿verdad?, teniendo solamente un hijo cada 10 años, en 100 años, ellos tendrían ¿cuántos hijos?
tendrían 10 hijos. O sea que en 100 años tendrían 10 hijos, en 200 años tendrían 20 hijos, en 300 años tendrían 30 hijos, en 400 años, ¿cuántos hijos tendrían? Tendrían 40 hijos, y así, en 500 años, 50 hijos, en 900 años, pues estamos hablando de 90 hijos, estaríamos hablando casi de 100 hijos ya cumpliendo los 900 años. Imagínese usted entonces, partiendo solamente del hecho de que cada 10 años se multiplica, pero esto realmente no sé. Sabemos que tuvieron muchos más. Mire usted la vida de Job. Vamos a tomar como ejemplo a Job en este momento. La Biblia dice que Job tuvo 20 hijos. Job fue después del diluvio. Existió después del diluvio, quizás unos 400 a 500 años después de la catástrofe universal. Job existió. Dice Job, capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el verso 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Note usted, entonces tuvo 10 hijos Job con la primera esposa. Todos sabemos entonces que Job, siendo después del diluvio, repito la escritura del libro más o menos, que es el libro más antiguo de la Biblia, estamos hablando de que fue después del diluvio, ya Job puede procrearse y tiene 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Pero luego todos sabemos que sus 10 hijos murieron. En el capítulo 2, en el capítulo 2 y 3, vemos la historia de la gran pérdida de Job. Todos sus hijos mueren, pero en el capítulo 42 de Job, versículo 13 al 17, cuando Job es restaurado otra vez, para resumir esto rápido, dice la Biblia que Dios le volvió a dar, verso 13 al 17, otros 10 hijos. Entonces, sabemos que Job tuvo 20 hijos. Y Job solamente vivió aproximadamente 140 años, porque en el capítulo 42, verso 16 del libro de Job dice así: después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Entonces, a los 140 años, Job mira hasta la 4ª generación. Y tiene 20 hijos, nietos, y nos habla la Biblia aquí de que mira hasta la 4ª generación a los 140 años de edad. Yo no estoy hablando de 140 años de edad con los patriarcas antediluvianos, señores, cuando el planeta gozaba de un clima subtropical, recuerden que las estaciones llegaron después de la catástrofe, el invierno, el calor, el frío, el otoño, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que las estaciones llegaron después del diluvio, cuando llegó la catástrofe universal. El planeta sufrió cambios geofísicos, y de eso hablaremos después. Hablaremos quizás un poco más de lo que sucedió en el diluvio. Oren a Dios por nosotros para poder tratar esos temas. Entonces, estamos viendo aquí realmente algo impresionante. Job tiene 20 hijos y mira hasta la 4ª generación. En estos patriarcas antediluvianos que disfrutaban, repito, de una vegetación impresionante del planeta, todavía la maldición vino poco a poco. La segunda ley de la termodinámica apareció, que todo se va desgastando. Entonces, todo eso es un contexto que la Biblia nos revela y tenemos nosotros que estudiar. Será para otros temas. Por ahorita, para no perder el rastro del tema de la esposa de Caín, ¿verdad? Los misterios que la rodean, las teorías que la rodean, para dónde se fue Caín, etcétera, etcétera. Primero estamos planteando y poniendo esto por sentado, para entender bien lo que la Sagrada Escritura nos quiere a nosotros explicar. Bien, ya teniendo Job 20 hijos, imagínese, viendo la 4ª generación, es realmente de pensar. Si nosotros nos ponemos a pensar y partimos de que Adán y Eva tuvieron solo 10 hijos en la primera generación, solo 10 hijos, vamos a decir que Adán y Eva tuvieron 10 hijos en la primera generación.
Y si por matrimonio solo pudieron tener 10 hijos, el número de habitantes en la tierra en la primera generación sería alarmante, porque de cada 10 hijos se formarían 5 matrimonios nuevos. Si nacerían 5 hombres y 5 mujeres, pues bueno, se casarían y se formarían 5 matrimonios en aquellas generaciones, y así se multiplicarían cada vez más los matrimonios según iban naciendo. Si decimos que en Adán, por ejemplo, el número de sus hijos serían 10, y estos, porque la expresión dice, tuvieron hijos e hijas. Ya eso lo repetí en cada uno de los patriarcas. Hijos e hijas. Entonces digamos que fueron 5 hombrecitos y 5 mujeres. Entonces al casarse se forman estos 5 matrimonios. Y el número obviamente de los habitantes del planeta, contando a Adán y a Eva y a sus hijos, serían 12 habitantes. Pero es muy bajo el número, repito, pero si partimos aún de este número tan bajo nos va a dar una cifra impresionante. Set, el hijo de Adán, ya para su tiempo tendría un número de hijos de más o menos 50, así que los habitantes del planeta llegarían a 62. Para el tiempo de Enos y sus hijos, que serían 250 aproximadamente, repito, estamos suponiendo, partiendo de que nada más tuvieron 10 hijos, ¿verdad? En aquellas generaciones, pero así multiplicándonos por 10 hijos en cada uno de los matrimonios, pues nos están dando datos impresionantes. Para el tiempo de Enos, él hubiera tenido 250 hijos, y los habitantes del planeta se hubieran multiplicado a 312 hijos. En el tiempo de Cainán ya tendríamos 1250 hijos. Así que los habitantes del mundo serían más o menos 1562 habitantes. Para el tiempo de Mahalalel, sus hijos serían 6250. Así que los habitantes del planeta serían unos 7812. Ahora, para el tiempo de Jared y sus hijos, estaríamos hablando de 31,250 hijos. El número de los habitantes aumenta en el planeta a una cifra más o menos de 39,062 habitantes en el planeta Tierra. Bueno, esta cifra se puede aumentar hasta la llegada de Enoc. Este no es el Enoc hijo de Caín, este es el Enoc, ¿verdad? Que fue trasladado a los cielos. Pero bueno, el número de hijos sería de 156,250 hijos. Los habitantes del planeta serían 195,312 habitantes hasta los tiempos de Enoc. Estaríamos hablando ya casi unos 200,000 humanos en el planeta Tierra. Y esto, si fueran tan solo 10 por pareja, 10 hijos por pareja. Estoy hablando de que los patriarcas vivieron 9 siglos. Y es un dato, hermanos, muy bajo, es una cifra muy baja partir de esa manera. Porque si Job llegó a tener hasta 20 hijos, entonces, ¿no cree usted que es de considerar? Es de considerar que la generación de Adán y Eva vio una gran multiplicación genética, biológica, de una manera impresionante. Ahora vamos a suponer, nada más suponer, que es otro número muy bajo, pero que cada matrimonio patriarca llegaron a tener 20 hijos. Ya repito, es muy baja la cifra. Pero bueno, la cantidad de habitantes en el planeta Tierra para la época de Enoc se multiplicaría. Entonces no serían unos 200,000 humanos, sino que serían más de 20 millones de personas en el planeta Tierra para el tiempo y la generación del profeta Enoc. Estamos hablando de unos 22,222,222 habitantes en el planeta Tierra. Así que estamos tomando una cifra muy baja. Para el tiempo más o menos del diluvio, si con 10 hijos por pareja, ya para la época del diluvio, hubiera habido en el planeta Tierra, bueno, esto casi va a ser un mito para muchos, pero repito, estamos suponiendo, habría habido más o menos unos 20,000 millones de humanos.
si vamos a poner, la cifra 20 por pareja, que no es mucho, pero serían más de 20,000,000,000 de humanos. ¿Qué significa esto? Significa definitivamente que serían el triple o 4 veces más humanos de lo que actualmente somos en este mundo. Bueno, quizás ahorita tenemos ya casi 8,000,000,000 de habitantes en el planeta Tierra. Imagínese usted 20,000,000,000 de humanos en el planeta. Es una cifra alarmante, porque los patriarcas se multiplicarían sobremanera antes del diluvio. Hubo una entonces masacre universal cuando llegó el diluvio sobre el planeta Tierra. Esto nada más suponiendo, vuelvo y repito, que los matrimonios tuviesen 10 hijos, lo cual es una cifra bajísima. ¿El planeta Tierra podía soportar esa gran cantidad de humanos? Claro que sí, porque estamos hablando de un planeta, de un mundo antediluviano que gozaba con gran bendición de vegetación en muchas áreas todavía. La maldición que Dios dio a la tierra vino poco a poco cayendo, luego el diluvio vino y dio la limpia total ya de la purificación total del planeta y bueno, tuvimos otro mundo después del diluvio, totalmente diferente. Hubo cambios enormes. ¿Sí se fijó realmente que la cifra sería alarmante de los humanos? Bueno, la Biblia dice entonces que todos venimos de Adán y Eva. Esos datos le van a servir a usted para que se dé cuenta que en lo personal yo creo que no fueron 10 hijos por patriarca ni 20 hijos, yo creo que se multiplicaron sobremanera. Estamos hablando de cifras enormes. Obviamente la Biblia nos lo dice, pero por lógica. Vea usted cómo nos multiplicamos los humanos. Por lógica, las familias tenían más hijos e hijas en aquellos tiempos. Entonces, por la pura lógica me doy cuenta que una cifra de tener 10 hijos en 900 años o 20 hijos en 900 años es una cifra bajísima. Y aún así, estamos hablando de más de 20,000,000,000 de humanos sobre la tierra. ¿No es eso aterrador? Claro que lo es. Muy bien. Todos venimos de la raza humana. No hay razas humanas, ese es un mito. No existe la raza blanca, las razas, ese lenguaje viene de los materialistas, del mundo de los evolucionistas, que nos quieren dejar saber que existen razas humanas. No. Biológicamente venimos de la raza humana, solo hay una raza. También, ¿verdad? Que la raza blanca, que la raza negra, que la raza, etcétera, etcétera. Todo esto no es otra cosa nada más que un mundo de discriminación, ¿verdad? De racismos, que mi raza es mejor. No, somos una sola raza. Venimos de una sola sangre, sea negro, sea blanco, sea amarillo, sea café. Todos somos seres humanos. Bendito sea el Señor Jesucristo por su amor y misericordia. La Biblia dice que la humanidad entera comenzó con un solo hombre, Adán. En 1 Corintios 15:45 nos dice claramente, así también está escrito, fue el primer hombre. Entonces la Biblia dice que Adán fue el primer hombre, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces sabemos que por este primer hombre entró el pecado al mundo, según Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sabemos que Adán fue el primer hombre creado por Dios, porque Génesis 1:27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Entonces, según la Biblia, después del pecado de Adán, todos los seres humanos necesitábamos la salvación. Y gracias sean dadas al Señor. Cristo fue el segundo Adán que vino para salvar a la raza humana. Por eso la Biblia aclara, el postrer Adán, hablando del Mesías, es espíritu vivificante. Muy bien, lo que decía ahorita que todos venimos de una misma raza humana, está en Hechos 17, verso 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Voy a volver a repetir, y de una sangre
de la molécula de la sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque es importante establecer que venimos de un primer hombre llamado Adán y Eva, para que tengamos cuidado de no, ¿verdad?, tender a que los extraterrestres bajaron, ¿verdad?, y crearon otra raza de mujeres, ¿verdad? Y ahí Caín encontró, ¿verdad?, a su pareja. Bueno, estoy partiendo de la Biblia diciendo que venimos de un solo hombre y de una mujer, Adán y Eva. Gloria a Dios por su palabra. Eva fue la madre de todos los vivientes, según Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Así que todos sabemos también que después del diluvio los hijos de Noé se multiplicaron, poblaron la tierra después del diluvio, y bueno, también sabemos que todos llegaron a construir la torre de Babel. Ahí estaban todos muy cómodos y era toda la tierra una misma lengua, también nos dice la escritura, de unas mismas palabras. Desde ahí Dios esparció a toda la humanidad posteriormente. Entonces, siguiendo el rastro de la humanidad, ¿verdad? La esposa de Caín tiene y tuvo que haber sido hija de Adán y Eva. Ya les di los datos anteriores impresionantes. Cuánta gran cantidad de humanos, de hombres y de mujeres, de hijos e hijas había sobre el planeta. Estaba lleno. Estaba totalmente el planeta habitado. No podemos nosotros, ¿verdad?, tender a posturas o a ideas o explicaciones extrabíblicas. La tierra estaba totalmente habitada por los hijos de Adán y Eva, y repito, los 10 patriarcas que engendraron hijos e hijas, y que se repite otra vez la frase para que el Espíritu Santo dándonos a entender que el planeta estaba totalmente poblado. Entonces, ¿por qué sacar otras posturas si el Espíritu Santo, que es el que revela las Sagradas Escrituras, nos está diciendo, el que inspiró las Escrituras, nos está diciendo que el planeta ya estaba totalmente habitado por humanos? ¿Por qué tender a otras posturas? Definitivamente, la mujer de Caín era hija de Adán y de Eva. De hecho, una evidencia más de que Adán y Eva existieron como los primeros humanos, y que Adán fue el primer hombre, dice en Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, no había otra raza de mujeres. ¿Sí me explico? No había otras mujeres fuera de Adán, porque para él no se encontró mujer. Y ya sabemos que después vino Eva, y entonces entendemos que de ahí ella fue llamada la madre de los vivientes. Bendita sea la palabra del Señor por siempre. Ahora sí, ¿quién era la esposa de Caín? Bueno, veamos el término esposa en hebreo. Para esposa, el hebreo utilizó, o para mujer, porque esposa, así se traduce, esposa, hembra o mujer. Es la misma palabra hebrea que se utiliza, y es la palabra ishach. Ishach, que quiere decir mujer, esposa o hembra. Y significa del hombre, la que viene del hombre, porque el término para hombre en hebreo es ish. Entonces, cuando Eva es sacada de la costilla de Adán, es isha. Ish, ishach. La escritura nos está indicando a nosotros que somos solamente una raza, que genéticamente venimos del primer hombre llamado Adán. Entonces, de Ish sale Ishach, de el hombre sale la mujer, ¿correcto? De ahí sale. Por lo tanto, somos, repito, una raza todos, una raza humana, venimos de una sola sangre, como bien está escrito en Hechos, según el apóstol Pablo predicaba al mundo griego. Bien, entonces mujer, ¿verdad?, viene del hombre. Se deriva, ya dije, de Ish, luego que es de hombre, y luego viene la mujer, descendientes de la raza humana. Cuando la Biblia dice, y conoció Caín a su Ishach, a su mujer, o sea, y conoció Caín en el verso 17, y conoció Caín a su Ishach, note usted, a su mujer, la misma palabra hebrea, Ishach,
la misma palabra para Eva. Está indicándonos la escritura claramente que Ishach era humana. O sea, la mujer de Caín era humana, y si era humana, por lo tanto era hija de Adán y de Eva. Muchos han dicho que quizás era su sobrina, otros han dicho que quizás fue su propia hermana. Pero bueno, aquí vamos por partes. Conoció Caín a su Ishach, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este es el otro Enoc. Bien, Génesis 4:17. Usted encuentra esa escritura. Ahora, vea usted también cómo dice claramente: y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Ishach, porque del varón fue tomada. Entonces, si la mujer de Caín es una Ishach, quiere decir que es de la raza humana y no de la raza Anunnaki, ¿va? O de la raza extraterrestre, o de otras mujeres que pertenecían, ¿verdad?, a otra raza de humanidad que estaba en la tierra de Nod, y que ahí llegó, ¿verdad?, Caín, y ahí encontró a una mujer y con ella se casó, y la pregunta del millón era: ¿quién era la esposa de Caín? Vea los datos que ya le di anteriormente. Por eso debemos de interpretar la Biblia en su contexto. ¿Por qué? Porque si no vamos a tender a caer en muchos errores escriturales. ¿Bien? Muy bien. Entonces podemos ver que la mujer de Caín era descendiente de Adán, de Ish, de Adán, y no de los Anunnakis, como se ha querido ver. Y hay muchos cristianos que por ahí he conocido que también, hermano, y que hay, ¿no? Si Caín se casó, etcétera, con un Anunnaki, un extraterrestre, con alguna alteración genética. Quizás pudo haberse casado, han dicho muchos cristianos, por la desesperación de encontrar alguna explicación. A la luz de la Biblia estamos viendo la gran cantidad de humanos que existían en el planeta. Pero hay algunas objeciones que también se presentan y debemos estar al tanto. Las objeciones del matrimonio entre hermanos y las leyes de Dios. ¿Cómo era posible que se casaran entre hermanos en aquel tiempo? Repito, estamos hablando de una generación antediluviana que gozaba de otro clima, que gozaba de otras formas de alimentación más saludables todavía, porque venía la maldición poco a poco entrando en el planeta. Todo vino desgastándose poco a poco, deteriorándose poco a poco. Y las primeras generaciones no resintieron tanto el golpe del pecado y de la maldición, sino que esto vino poco a poco. Por eso el capítulo de Génesis capítulo 6 dice: y que se multiplicaron los humanos sobre el planeta. O sea, ya el asunto era desgarrador, era terrible lo que estaba sucediendo. O sea, ya estaba descomponiéndose el asunto poco a poco. De ahí el diluvio, bueno, los nefilim y todo lo que mencioné al principio, eso es otro tema. Bien, las objeciones que se presentan muchas veces son: no pudieron haberse casado entre hermanos porque las leyes del matrimonio lo prohíben. Bueno, esto es interpretar la Biblia desde nuestro contexto, desde nuestra actualidad, ¿verdad? Las leyes que conocemos, ¿verdad?, de casarse entre hermanos. Nosotros estamos, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé, los que me oyen en sus diferentes países, pues es complicado un matrimonio así. Pero son objeciones. También se dice: no se pudieron casar entre hermanos porque genéticamente habría consecuencias, deformaciones biológicas. Bueno, estas son objeciones. Pero fíjese bien, si nosotros no nos casamos con parientes, fíjese bien, si no nos casamos con parientes, o sea, con otros humanos, no nos estaríamos casando con humanos. En otras palabras, aunque usted esté casado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy casado, ¿verdad?, tengo a mi esposa, ella de una u otra forma es mi pariente cercana o es mi pariente lejana, pero es humana, ella también es humana. Me tengo que casar con una de mis, quizás, ¿verdad?, de mis parientas, pero antepasadas. De una u otra forma somos humanos y nos casamos con humanos, no con extraterrestres. Entonces, si alguien dice: no, pues es que no se puede casar, ¿verdad?, con su hermana. Bueno, sí, claro que sí, tienen razón, porque hoy ya las leyes son otras y las leyes de Dios se establecieron 1600 años después. 1600 años después. Y ojo con este dato, porque ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué Dios introdujo esas leyes? Bien, si no nos casamos entonces entre parientes, no nos casaríamos con humanos. Eso es así de sencillo.
La mujer y el hombre están emparentados desde antes de casarse, porque todos descendemos de Adán y de Eva según la Biblia y venimos de una sola sangre. Las leyes de Dios prohibieron matrimonio entre hermanos en tiempos de Moisés. Esta es otra objeción que presentan muchos porque están tomando los textos de la ley de Moisés, de las leyes que le fueron dadas a Moisés, para aplicarlos a las generaciones antediluvianas que no estaban bajo la ley de Moisés, no estaban bajo esa dispensación. De paso, les decimos que adoptamos y tenemos la postura dispensacionalista, o sea, me refiero a las dispensaciones en la Biblia, ¿verdad? La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, etcétera, etcétera. Quizás muchos de ustedes se relacionan a esto. Bien, no estaban bajo la ley, ¿verdad?, que le fue dada a Moisés a aquellos humanos. Y yo le voy a decir por qué. Pero en Levítico, capítulo 18 al 20, vea, 18, 19 y 20, 3 capítulos, Dios manda a Moisés, ¿verdad?, que se prohíba el matrimonio entre hermanos y entre hermanas. O sea, hermanas con hermanos y hermanos con hermanas. Cheque usted. Verso 9 del capítulo 18 dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. O sea, no podemos casarnos según estas leyes entre hermanos. Ahora sí, porque aquí entra 1600 años después, la ley de Dios se introduce y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no lo prohibió al principio? Bueno, ahorita vamos a dar respuesta a esto, pero eso es una objeción que presentan muchos de que no pudieron haberse casado entre hermanos. Bueno, recordemos que en tiempos de Adán y Eva no existían estas leyes. No estaban bajo estas leyes los humanos y ellos podían casarse entre hermanos y hermanas o parientes cercanos. Caín se casa con su hermana o con su sobrina, pero era pariente cercana, era su hermana, aunque esto es más fuerte, decir que quizás era su hermana con la que se casó Caín. Si nosotros nos ponemos a pensar en el patriarca Abraham, Abraham vivió antes de las leyes de la prohibición. Cheque usted, Abraham no vivió bajo la ley de Moisés. Y en Génesis capítulo 20 y versículo 12, el patriarca Abraham dice así: y a la verdad también es mi hermana, hablando de Sara, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Abraham no pecó delante de Dios al tomar a Sara, su hermana o su media hermana, para casarse con ella. ¿Por qué Abraham no pecó? Porque no había una ley que le prohibiera. Abraham no transgredió una ley que no existía. Por eso él pudo muy bien casarse, porque esa era la forma, la dispensación, ¿verdad?, con la cual Dios seguía permitiendo que los humanos se casaran entre ellos. Y eso era no solamente para poblar la tierra, sino que tenía, recuerden, no había ese tipo de errores genéticos todavía, porque la maldición y el pecado todavía no tomaban ese poderío total sobre la genética. Sobre todo en el tiempo de Adán y Eva, que no había tantos errores genéticos, y ahorita les voy a decir por qué. Por eso no había deformaciones biológicas en los hijos que nacían. Muy bien. También Rebeca, la esposa de Isaac, fue su prima segunda, según Génesis 24:15. Estos patriarcas no vivieron bajo la ley de Moisés. Repito, cuando llegan las leyes, han pasado ya desde Adán y Eva más de 1600 años hasta que Dios prohíbe el matrimonio entre hermanos. Y vamos a decir por qué Dios prohíbe el matrimonio entre hermanos. Otra objeción es las deformaciones biológicas. Bueno, vamos a partir de esto. Ahorita me equivoqué, les dije 1600 años y no es el número adecuado. Disculpe, son 2600 años los que habían pasado. No sé por qué tenía el número de 1600 años. Pero 2600 años después de la caída de Adán, llegaron el aumento de los errores genéticos, como en la ciencia, en la biología se les conoce. Los errores genéticos eran gigantescos para el tiempo de Moisés. Y Dios sabía que si se seguían casando entre hermanos o parientes cercanos,
llegarían las deformaciones biológicas, vendrían sobre la raza humana. Es aquí donde vemos el cuidado y el amor de Dios sobre la humanidad. ¿Cómo Dios tiene que introducir leyes? Porque Él sabe, Él conoce la molécula del ADN, ¿verdad? Él entiende lo que es esto del ácido desoxirribonucleico. Él sabe que venían los errores ya genéticos multiplicándose y muy bien los hijos que resultaran de entre hermanos o parientes cercanos tendrían mayores probabilidades de deformaciones genéticas. Lamentablemente, los genes contienen muchos errores. Es por eso que Dios introdujo las leyes, porque Él veía, Él le seguía el rastro a la molécula de sangre, a la molécula de ADN, y Él sabía que ya el pecado y la maldición habían llegado a un tope donde deberían ya los humanos tener mucho cuidado con esto. Y es aquí donde Dios, 2600 años después, note usted, las primeras generaciones de Adán y Eva no tenían estos errores genéticos. No, ¿por qué? Porque en el principio, en Génesis 1:31, por ejemplo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En otras palabras, los genes de Adán y Eva eran en el principio sin errores genéticos. Por lo tanto, la primera generación de Caín y de la humanidad, de ese contexto, no tenía errores genéticos, porque de Adán y Eva no los habían heredado todavía. No había ese tipo de errores genéticos y se podían casar entre hermanos sin tener consecuencias o sus hijos nacieran deformes. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquellas generaciones no poseían los errores genéticos, pero el pecado al entrar al mundo vino poco a poco tomando fuerza y las generaciones empezaron a degenerarse. Empezaron los errores genéticos con el paso del tiempo. Lo que era la introducción ya, ¿verdad?, de este tipo de errores en la genética y el deterioro. Está escrito en Romanos 8:22. Hoy en día, vea cómo está escrito la palabra bendita. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, por eso Dios introdujo las leyes para detener, ¿verdad?, ahora sí, el matrimonio entre hermanos y no que ellos no, ¿verdad?, procrearan a un humano deformado. Bueno, a lo largo del tiempo esto causó una degeneración, hablando del pecado y la maldición. Poco a poco llegaron los errores en el material genético a todos los seres vivos. Hoy la raza humana se degenera generación tras generación. Así que 2600 años después de la caída de Adán, Dios tiene su bendito cuidado. Por eso establece las leyes que les leí hace un momento. Muy bien, gloria sea al Señor Jesucristo. Podríamos entrar a algunos detalles, ¿verdad?, de la genética y todo eso, pero no es nuestro fin adentrarnos a eso. Solamente estoy dando explicaciones rápidas, obviamente, ¿verdad?, para poder llegar a esta conclusión. Caín en la tierra de Nod. Él conoció a su mujer, allá la encontró en la tierra de Nod, allá estaba la esposa de Caín en la tierra de Nod. ¿O dónde la había encontrado? ¿Dónde se había casado Caín? Vean ustedes Génesis 4:16 al 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, por allá por Irán, si no me equivoco, porque para allá está el oriente. Entendiendo dónde estaba el huerto del Edén, y espero en Dios un día pueda transmitir una enseñanza de esas a ustedes. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Tal parece que interpretando la Biblia de cómo nosotros utilizamos la palabra conoció, es como si yo salgo, ¿verdad?, aquí de la ciudad donde me encuentro, la ciudad de Aurora, Colorado, y voy, ¿verdad?, a México, vamos a decir, y llego a Monterrey, y digamos, y conozco a alguien allá. Bueno, en ese sentido entendemos la palabra conoció, conocer como a alguien
que voy y me encuentro en otro lugar. Pero no es así en la Biblia. Vea usted, no podemos interpretar la Biblia de esa manera. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer. Aquí la palabra conoció en hebreo no significa a que Caín conoció a su mujer en la tierra de Nod. Lo que significa es que en la tierra de Nod, Caín tuvo intimidad sexual con su esposa. En otras palabras, Caín tal parece que ya había salido casado. Y es aquí donde se rompe, ahora sí, el argumento que se dice, bueno, en realidad Caín va y conoce a su mujer allá. Cheque usted entonces, no existía solamente Adán y Eva, Caín y Abel, porque Caín ya sale casado de su tierra. Y donde tiene relaciones íntimas es en la tierra de Nod. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Conocer entonces significa tuvo relaciones, no es que la conoció en tierra de Nod. Pero vamos a suponer, nada más a suponer, que así fue, que Caín conoció allá literalmente a su esposa, a la que fue su esposa, en la tierra de Nod. Vamos a suponer eso. De todas maneras, estamos hablando de más de 20,000 millones de humanos en el planeta Tierra. Santísimo Dios. Estamos hablando de una gran cantidad, y si no son 20,000 millones de humanos, partiendo con la cifra, como les dije anteriormente, partiendo de la cifra, ¿verdad? Multiplicando 20 hijos de cada generación de los patriarcas, que llegamos a la conclusión de 20,000 millones de humanos sobre el planeta, casi lo triple, 4 veces más de lo que somos. Bueno, vamos a suponer, ¿verdad?, desde ese punto de vista, que Caín llegó a la tierra de Nod y ya estaba habitada. Bueno, estamos hablando de una tierra totalmente poblada. Aunque se hubiesen multiplicando la cifra de 10 que les di, entonces los humanos serían muchísimos. Caín, lo que puedo leer en la escritura, no se casó en tierra de Nod. Caín ya iba casado, llevaba a su esposa ya consigo. Y en la tierra de Nod conoció a su mujer, tuvo relaciones sexuales con ellas, y allá en la tierra de Nod dio a luz a su hijo Enoc. Entonces ya vimos, en Génesis 4:1, por ejemplo, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. En otras palabras, la palabra conocer aquí también significa tuvo relaciones sexuales. ¿Se acuerdan de aquella expresión de los hombres perversos de Sodoma y Gomorra cuando dijo, saca a esos varones para conocerlos? O sea, querían asaltarlos sexualmente. O sea, el término conocer, y hay muchos ejemplos en la Biblia. Yo creo que no batallamos con eso. Lo mismo aplica aquí. Conoció Caín a su mujer. Se refiere, tuvo relaciones sexuales allá en la tierra de Nod, pero eso nos da la idea de que Caín ya había salido casado. Entonces la primera generación de Adán y Eva no eran solamente 4, porque Caín ya tenía su esposa. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Bien, Nod en hebreo significa vagar. Cuando dice, salió delante de Jehová Caín y habitó en tierra de Nod, está diciendo que Caín llegó a una tierra, porque si Nod significa vagar, entonces llegó a una tierra totalmente deshabitada, sin gente. Llegó a un lugar donde no había humanidad. Nod era una tierra espaciosa, una tierra vacía. Era una tierra lista para construir, por eso aclara el texto, y construyó una ciudad, porque no había ciudad en esa tierra. Por eso dice, y construyó una ciudad. La tierra de Nod no era una tierra habitada por humanoides, ¿verdad?, por Anunnakis o extraterrestres. La tierra de Nod era una tierra totalmente deshabitada, y por eso el texto aclara, construyó ahí Caín una ciudad y puso el nombre a esa ciudad, el mismo nombre de su hijo, Enoc. Entonces, la pregunta, ¿a quién le tenía miedo Caín? Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Note usted qué importante es esto. Este texto no dice que haya otra humanidad en otro lugar. Todo lo contrario, nos afirma que Caín tenía miedo de alguno de sus propios hermanos
que conocerían el hecho de que Caín mató a Abel y por venganza le matarían. Ahora, de otra manera, si hubiera, vamos a suponer que hubiera otra raza humana en otra tierra, ¿verdad? ¿Cómo sabrían aquellos que Caín era un asesino de su hermano si ninguno de ellos estuvo presente? ¿Cómo sabría aquella raza humana? Si Caín llegara a esa tierra y se lo encontraran, nadie sabría que sería un asesino. Nadie, porque no le conocerían. Y esto refuerza más la idea de que los que quizás vengarían a Abel, al hermano de Caín, serían los mismos familiares de Abel, porque conocían que Caín sería un asesino. De otra manera, no tiene sentido decir que le temía a Caín, le tenía miedo a alguien más. Estamos hablando, partiendo de la cifra de 20, ustedes que ya conocen eso, de más de 20,000 millones de humanos, o por decirlo, 200,000 humanos habitando el planeta, sea la cifra tan baja o tan alta, de cualquier manera, Caín le temía a aquellos familiares que sabrían del crimen que él había hecho. Entonces es claro que Caín le teme a su propia raza, que sabría del crimen, y no a otra, para no sacar conclusiones erradas. Bendito sea el Señor. La tecnología en la tierra de Nod, muchos han dicho, ¿de dónde sacó Caín tanta tecnología para construir una ciudad? ¿Saben lo que significa construir una ciudad? Significa mucho. ¿De dónde sacó Caín para construir una ciudad tan grande? En Génesis 4:17 ya vimos, y edificó una ciudad y llamó el nombre de ella el nombre de su hijo. Bien, ¿qué clase de tecnología le proporcionaron los Anunnakis en la tierra de Nod? Esta tecnología, los descendientes de Adán y Eva, quiero decir, eran muy inteligentes. Ya desde el principio se nos dice claramente, en Génesis 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ya eran expertos en la música, eran expertos en la composición musical, expertos en construir instrumentos musicales. Y aquí nosotros vemos al padre de todos los músicos, al padre de todos los músicos. Entonces, ya eran expertos en esta ciencia, por llamarle de alguna manera la música, ¿no? Que es maravillosa. A mí me encanta la música. Gloria a Dios y por todos los músicos, que Dios los bendiga. A todos un saludo de antemano a su gran esfuerzo y su gran sacrificio, echándole muchas ganas en las cosas de Dios. Que Dios bendiga a todos nuestros músicos. Muy bien. Note usted entonces, tocan arpa y flauta. O sea, ya había una inteligencia tremenda. Y el verso 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Entonces aquí estamos viendo a otro que es artífice, que en toda obra de bronce y de hierro. O sea, era gente que sabía trabajar el hierro, sabía trabajar el bronce, sabían trabajar con madera, sabían trabajar con metales, sabían trabajar con el oro, con la plata. Era gente que sabía trabajar los elementos de la tierra y que podían tener de verdad genialidades para poder construir. Caín tenía un conocimiento suficiente. El conocimiento lo tenía para construir una ciudad. Era un genio en el arte, en otras palabras. No era no era un chango, no era el Pithecanthropus erectus, no era el Homo sapiens, no andaba todo peludo. Caín tenía conocimiento porque venía de Adán, el primer hombre que fue altamente inteligente. Entonces aquellas generaciones todavía disfrutaban de aquello. Pero hoy en día dicen, no, pues es que tenemos computadoras, ¿verdad? Tenemos teléfonos, ¿verdad? Tenemos tanta tecnología avanzada. Bueno, eso no nos hace ser los más sabios. Mucho cuidado. El hecho de que tengamos computadoras, automóviles, no nos hace ser los más inteligentes o más sabios. Y mucho cuidado porque, es más, la tecnología nos puede privar de nuestros conocimientos porque ya estamos confiando más en ella que en otras cosas. Ahora, no es malo utilizarla, claro que no me malinterprete, pero eso no nos hace ser más sabio. El hecho de que una persona sepa manejar una computadora no quiere decir que sea más inteligente que la otra que no. Eso ha sido demostrado a través de toda la historia. Vean a Einstein, grandes científicos, a Newton, vean a todos los grandes científicos.
eran profundamente inteligentes y no contaban con nuestra tecnología de hoy, que en el 2016, que ya estamos, por cierto, feliz año a todos, ¿verdad? 2017, a todos nuestros amigos de YouTube. Dios me los bendiga a todos los hermanos y hermanas y pásenla extraordinariamente. Pero bueno, no nos hace más inteligentes. Debemos de entender eso. Caín no era, ¿verdad?, un Homo sapiens, ¿verdad?, que perdió la cola de changuito. Y bueno, ya ahorita podemos ver ese tipo de teorías. No, Caín era un hombre experto en el arte. Sabía trabajar bronce, sabía trabajar el hierro, la madera, y trasladó sus conocimientos a sus generaciones y vino lo que todos conocemos como esta gran ciudad que él pudo edificar. Era un arquitecto, repito, todas las generaciones de Adán. Por eso los versículos nos aclaran, los últimos versos del capítulo 4 de Génesis, lo que sabían hacer los humanos, lo que lograron hacer y cómo tenían esa inteligencia tan tremenda. Gloria sea al Señor. Y aquí podemos ver de nuevo que la Biblia tiene y tenía la razón de aquel tiempo, que los humanos eran altamente inteligentes y no gente, ¿verdad?, que andaba solamente, repito, ¿verdad?, cubriéndose, ¿verdad?, los pelitos de chango. Disculpen, estoy teniendo algunos errores aquí en la grabación. Acabo de tener un error, no sé hasta dónde me oyeron, pero gloria sea al Señor. Ya casi estoy terminando. Si me quedé en las últimas expresiones que hice, Caín tenía el conocimiento suficiente para construir una ciudad. Era un genio en el arte. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya un poco más rápido, de lo que era la marca de Caín. La palabra marca en el hebreo es oath, del Génesis. Esta palabra oath en el Génesis ha sido comúnmente traducida como marca, pero también significa señal, una profecía, una advertencia, un recuerdo. Y me gustaría tener más tiempo para hablarles de esto, pero cheque usted, en la Biblia las estrellas son llamadas oath, o sea, marca, o el arco iris también es llamado oath, o perdón, señales. Se traducen como señales, las señales de los cielos, etc. La marca de la circuncisión también fue llamada con esta misma palabra, oath. Y hay unas traducciones que se utiliza para milagros. En el tiempo de Moisés, cuando hizo todos sus milagros se tradujeron de esa manera. Es decir, se utilizó en el Génesis la palabra oath. ¿Cuál era la marca de Caín? Este es un gran misterio. Aquí sí hay un gran misterio. ¿Cuál fue? Porque la Biblia no nos dice qué marca fue, pero han surgido teorías. Unos dicen que Caín, cuando fue marcado por Dios, ¿verdad?, recibió un rostro monstruoso. Muchos han dicho que tenía un cuerno en la frente y tenía un carácter feroz como bestia salvaje. Sus generaciones fueron deformadas. Tuvo una alteración genética, Caín. No sabemos. Otros han dicho que era lepra. Que eran enfermedades que Caín tenía y nadie se le podía acercar. Le tenían ese tipo de cosa, el acercarse, el tratar con él era difícil. Y bueno, los más grandes racistas, tengo que decirlo con mayúsculas, los más grandes racistas han dicho que Caín recibió la marca de piel negra. Hermano y hermana, no podemos interpretar de esa manera la palabra de Dios. Estamos insultando a nuestros hermanos afroamericanos o a nuestros hermanos africanos. Mucho cuidado con esto de la piel negra, ¿verdad? Mucho cuidado, no podemos interpretar de esa manera la escritura porque los más altos racistas que existieron, pastores racistas que existieron, líderes que interpretaron la Biblia así, intérpretes de la Biblia que la han interpretado, grandes intérpretes, ¿verdad?, que se movieron en distintas denominaciones, organizaciones. Bueno, interpretaron de esa manera la escritura porque querían esclavizar a los negros y los maltrataban, ¿verdad? Y les dejaban saber, mira, tu color es una maldición, ¿verdad?, que está escrita en la Biblia. No, mucho cuidado. A ver, vamos a ser claro, porque también podríamos decir, no, la maldición fue el color blanco. Entonces, vamos por parte, ¿no? Fue maldecido fue el color blanco, fue el color café. Entonces, no podemos interpretar la Biblia de esa manera. Para mí es una discriminación total el hablar y interpretar la Biblia así. No. Esa interpretación es obsoleta, quedó en el pasado y queda en aquel pasado, ¿verdad?, tenebroso y lleno de tinieblas, de tantas barbaries que les hicieron
aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, a los africanos. No podemos hablar de esa manera. Nada más para justificar una interpretación bíblica o, ¿verdad?, para tener tendencias discriminatorias. Otros han dicho que fue una cicatriz que Dios le puso a Caín, exactamente donde él golpeó a Abel, donde él le pegó a Abel, que Dios marcó a Caín exactamente con una cicatriz para que se acordara toda la vida mientras anduviese errante, ¿verdad?, por la tierra, por el planeta, y se acordara de lo que había hecho, de su pecado, una cicatriz que le dejó, ¿verdad?, para siempre. Y bueno, otra explicación que han dicho es que Caín recibió inmortalidad, errante eternamente en la tierra.